Buenas tardes, mi grupo está conformado por Marta Morales y quien les habla, Sofía Calle, y les hablaremos acerca del volcamiento por bloques. Los movimientos en masa son procesos denudacionales en donde un material que puede estar constituido por rocas, suelo o detritos se desplaza a lo largo de una ladera por acción de la gravedad, ya sea por la influencia de fuerzas desestabilizadoras o por acción del agua. Eventos sísmicos y factores condicionales del terreno, como la pendiente, su geología, sus suelos, entre otros. Uno de los movimientos es el volcamiento. Este es un tipo de movimiento en masa en el cual hay una rotación que se presenta generalmente hacia adelante de uno o varios bloques de roca o suelo, alrededor de un punto de giro en su parte inferior. Este movimiento ocurre por acción de la gravedad, por empujes de las unidades adyacentes o por la presión de fluidos en las grietas. Entre los volcamientos se encuentran el de tipo bloque, volcamiento por tipo bloque, que es el del cual hablaremos. Este es controlado por una orientación específica de discontinuidades y generalmente está asociado a velocidades altas. Este ocurre cuando las columnas individuales son divididas por discontinuidades ampliamente espaciadas. Tenemos que existen dos tipos de volcamiento en bloque. El primero es el volcamiento de bloque de roca limitado por discontinuidad preexistente y este se divide en dos. El volcamiento de bloques individuales que se encuentra sobre una base inicialmente firme que falla y el volcamiento múltiple de bloques dentro de un conjunto por interacción mutua entre ellos, que se debe a la pérdida de estabilidad del extremo exterior de un conjunto de bloques. Esto puede ocurrir debido a su cavación por una corriente que desestabiliza los bloques o por factores naturales. Y el otro tipo de volcamiento en bloque es el volcamiento de bloque relativamente aislado, liberado por falla de tensión. Este es el desprendimiento, como su nombre lo indica, se debe a la tensión de agrietamientos en la parte superior a la ladera, permitiendo su liberación. Características principales. En su morfología podemos encontrar cicatrices extremas largas en las montañas con bloques deslizados pendiente abajo de dimensiones casi geológicas. La base de los acantilados contiene extractos modificados o abultamientos del material. También cuenta con enormes rocas o columnas parcialmente rotas que quedarán dispersas a lo largo de taludes menos inclinados. Referente a su textura, esta será gruesa y abierta con amplios vacíos. Y por último, las condiciones de vegetación son muy irregulares, acumuladas en partes, pero son ausentes en la cicatriz. Las causas. Ocurre cuando las columnas individuales de una roca están divididas por fracturas ortogonales que se encuentran muy espaciadas. Las columnas cortas que forman el pie del talud son empujadas hacia adelante por el montón de columnas más largas volcadas desde atrás. Se llama talud a la inclinación que se da a las tierras para que se sostengan las unas a las otras. La base de falla está mejor definida que aquel del volcamiento por flexión y está generalmente en una escalera de una diaclasa transversal a la siguiente. Los desplazamientos ocurren cuando los bloques poseen una gran relación ancho-alto o descansan en material dúctil. La diferencia que existe entre volcamiento y deslizamiento se basa en la relación entre el ancho del bloque y su altura. Bloques anchos y bajos se deslizan, pero bloques altos y estrechos se vuelcan. Otra causa que podemos encontrar es el desprendimiento de las columnas, porque la totalidad de las cargas es transferida únicamente a la estrecha base de la respectiva columna. Y por último tenemos el clima, puesto que se generan dos impactos, uno a corto plazo, puesto que se produce el cambio de humedad en el suelo, y otro a largo plazo, debido a que debilita la roca por acción del intemperismo
intensificando la profundización de grietas y la socavación de taludes por erosión y denudación. La presión del agua en los planos de discontinuidades también contribuye a la falla de columnas por la base. Las problemáticas en Colombia. Hay ciertos sectores que han sido afectados por movimientos en masa que provocan que se generen depósitos por esta misma razón. Dejan formas características como lo son los escarpes. Estas son inclinaciones profundas de terreno y superficies irregulares que tienen presencia de emposamientos de agua. Las áreas son sensibles al cambio en su estabilidad, que se pueden presentar como cortes o excavaciones, las sobrecargas por construcción de viviendas, por vertimiento de aguas, entre otros. Hay técnicas de explotación que aumentan la posibilidad de dejar materiales sueltos, como rocas que son fracturadas previamente. Esto genera riesgos para personas y animales. Hay cortes que dejan taludes muy altos, con pendientes casi verticales, que es riesgoso también. Cuando estas áreas son urbanizadas, el riesgo se incrementa aún más debido a la manera en que se ubican las viviendas en relación con los tipos de excavación de las mismas. Para la prevención de esto se debe tener en cuenta el adecuado uso de los suelos, evitando que los lotes puedan tener remoción de masa, evitando que el agua se filtre en el interior de la montaña. Es importante no descargar aguas lluvias y servidas sobre la ladera o los taludes empinados, no descargar basuras en los suelos de la pendiente, porque esto puede ocasionar que se tapen los desagües, lo que puede provocar la filtración de agua y como consecuencia la desestabilización de los terrenos. Es importante no construir con materiales pesados en terrenos muy débiles. En Colombia es importante saber que existen dos tipos de factores generales que controlan la aparición del fenómeno de remoción en masa. Los primeros son los factores internos del terreno. Estos explican las condiciones iniciales del suelo antes de que ocurra el movimiento. Por ejemplo, el tipo de roca o de suelo de la ladera. Colombia, al estar ubicada en una zona de convergencia de placas tectónicas, una historia geológica activa y diferentes procesos externos que modifican el paisaje, presentan grandes variaciones en su geología, geomorfología y geomecánica. Todos estos factores importantes que condicionan el terreno y lo hacen susceptibles a procesos de remoción en masa. Otra condición que hace vulnerable al territorio frente a movimientos en masa es que el 70% de la población se ubica en la región andina, siendo los departamentos más propensos a estos fenómenos Antioquia, el Valle del Cauca, Caldas, Boyacá y Nariño. A medida que pasan los años, la población aumenta y como resultado de esto se da una expansión en los centros urbanos hacia zonas que pueden tener condiciones de ladera inestables. Entre 1970 y el 2010, la población expuesta a amenaza por sismos y movimientos en masa aumentó 1.7 veces, mientras que la exposición a la amenaza media se incrementó casi el doble. Esto lo indica la corporación OSSO y la Universidad EAFIT en el 2011. Gracias.